Lo dijo en la primera hora. 0:39, gracias. Cafecito caliente, porque hace un frío bárbaro. No tienen idea del frío que hace en Quito, créanme, no tienen idea, pero bueno. Hoy has estado más friolento que otros días. Sí, yo no soy friolento, créanme, yo no soy friolento. Bueno, pero vamos a entrar en calor porque claro, hoy es miércoles para debatir, es miércoles para analizar, hoy es miércoles de cara y cruz. La decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de disponer un aumento de $25 al salario básico unificado para los trabajadores en general a partir del 1 de enero del 2022. ¿Fue una decisión técnica o fue una decisión política? ¿Y qué va a pasar en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que deberá reunirse para conocer la decisión del presidente? Porque, digamos, eso es lo que en derecho corresponde. Debe salir esta decisión, más allá de que el presidente emitió un decreto ejecutivo, pero que el decreto ejecutivo dice disponer al ministro de Trabajo que ponga a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios el aumento del salario básico unificado de $400 a $425 mensuales. Vamos a conversar con los dos integrantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el representante del sector empleador, Rodrigo Gómez de la Torre, que está atendiéndonos telemáticamente, e igualmente el procurador, el abogado que patrocina a los trabajadores en esa instancia, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el doctor Cristóbal Buendía. Les quiero agradecer tanto a Rodrigo Gómez de la Torre cuanto a Cristóbal Buendía por acompañarnos en esta mañana, aquí en la primera hora, el espacio de noticias, junto a Belkis Sánchez y quien les habla, Fabricio Vela. Empiezo con Rodrigo Gómez de la Torre. Me gustaría una evaluación suya. ¿Cómo mira el sector empleador esta decisión del presidente? Rodrigo, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, Cristóbal, buenos días en cara y cruz, y no nos olvidemos que las monedas, aunque no nos acostumbremos, tienen tres caras. Tienes cara, cruz, y el filo también cae a veces, muy rara vez. Y el cafecito siempre con leche para abrigarnos mejor. A ver, creo que las palabras del presidente del día de ayer en la reunión en presidencia son muy decidoras en la entrevista que dio. Es un golpe muy duro para el sector empresarial. Creo que con lo que él mismo ha mencionado lo ha dejado en claro. La realidad es esa. Tenemos una situación de que todavía no se levanta la cabeza de la pandemia. Hay sectores que la ven muy negra para el próximo año, y voy a hacer referencia al sector agrícola, por ejemplo. El sector agrícola tiene una elevación de insumos, tiene una elevación de fertilizantes, tiene una elevación de costos de transporte, tiene un problema de disponibilidad de fertilizantes en el mundo, y al igual tiene problemas de disponibilidad de logística para enviar los productos al mundo. Entonces, un alza salarial no es que le cae como anillo al dedo, más allá de que estamos viviendo una situación climática que complica. Nuestra realidad es distinta en muchos aspectos por el mismo hecho que trabajamos puertas afuera. Ahorita sí estamos en una entrevista telemática, pero el trabajo con el ganado o el trabajo con las plantas es en campo abierto en su gran mayoría, o con invernaderos para medio controlar en cierta medida las inclemencias climáticas. Entonces el golpe este es bastante fuerte, y si bien el presidente anunció el alza salarial, esta alza no puede concretarse por lo que él mismo determina en el acuerdo, en el decreto ejecutivo, que lo que hace es instruirle al ministro del Trabajo para que, y es curioso las palabras que se utilizan en el decreto, es para que ponga a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del alza en 425. O sea, todavía tenemos un paso más, pero que desde nuestro lado creemos que más bien el ministro probablemente debería ya dar paso al acuerdo ministerial correspondiente. Correcto, Rodrigo. Vamos ahora con Cristóbal Buendía. Bienvenido a Cara y Cruz. Una primera lectura, un primer balance respecto de esta decisión del presidente de la República. Cristóbal. Si puede activar el micrófono, doctor. No se le escucha. Disculpen. Ahora sí. Ahí está. Buenos días, Fabricio, buenos días, Rodrigo, buenos días, siempre un
Tengo dificultades con su señal de internet, doctor. Buen día. Bien. Yo estoy disfrutando de las mieles de Quito, Fabricio. Ahí sí lo tengo, ahí sí lo tengo. Mejor? Ahí lo tengo, sí, ahí lo tengo. Un poco mejor. Le decía que yo no estoy padeciendo los fríos de Quito porque me encuentro en las mieles caribeñas de Francisco de Orellana, pero me solidarizo con usted. Y, bueno, un poco sobre lo que anotaba Rodrigo. Sí, efectivamente el presidente de la República en su decreto pone en consideración del Consejo esta alternativa de los $425 como valor para el salario básico unificado 2022. Pero hay que entender algo, que esto, el presidente de la República a través del ministro de Trabajo también es parte del Consejo y también está, creo que en la capacidad de proponer, de sugerir y de marcar una suerte de alternativas para formarnos una decisión. Creo que es importante esta decisión del presidente al establecer la posibilidad que el Consejo pueda tomar decisiones, es decir, hay una validación de lo que significa la capacidad y la necesidad tripartita de tomar decisiones. Creo que eso es muy menos políticos en términos de brindar la alternativa y el espacio, vuelvo y repito, para que el Consejo valide su presencia, valide su capacidad de generar consensos. Creo que es muy importante. Creo que del análisis que nosotros hemos podido hacer, muy corto, pero hemos podido hacer un análisis, no ha existido en la historia un mecanismo como el que se está planteando hoy para la definición de un consenso en materia de política salarial. Creo que es muy importante el hecho de que el presidente, teniendo la capacidad de hacerlo en su momento, tomar la decisión en forma independiente, el hecho de que se nos plantee una alternativa de análisis, creo que es fundamental, creo que es muy interesante y en términos, vuelvo repito, de institucionalidad lo vemos como positivo. Desde luego que sí. Ahora, doctor, buen día. Rodrigo Gómez de la Torre cuestiona el monto del aumento. ¿Ustedes están de acuerdo con los $25? Yo recuerdo que en estos micrófonos usted marcaba, y José Antonio en otro espacio marcaba una suerte de incredulidad o de poca posibilidad de que esto ocurra. Usted recordará, Fabricio, hace un par de semanas. Claro, ¿cómo no? Y nosotros marcábamos que el contexto en el que se trataba este tema era un contexto diferente. Una post-pandemia, digámoslo así, o un proceso de reactivación, producto de la pandemia, mejor dicho, una necesidad de reactivación económica muy importante y un mandato de 4.600.000 personas. Entonces, más allá de lo que en términos financieros se pueda hacer una evaluación, en términos políticos, en términos de gestión pública, es un tema que es total y completamente viable. Las decisiones, en este caso de la mayoría, del soberano, digámoslo así, también tienen valor. Y para nuestro criterio un valor mucho más preponderante, mucho más de mayor peso y de mayor incidencia que cualquier evaluación de carácter técnico. En eso quiero ser total y completamente enfático. ¿Qué mayor valor, qué mayor legitimidad que el pronunciamiento popular? Y tomando en cuenta, vuelvo y repito, que en términos económicos, ya de evaluación económica, siempre el salario es un componente importante, siempre y cuando sea bien enfocado y venga acompañado de otras decisiones de política pública, se convierte en un dínamo importante de reactivación económica. Entonces, creo que la decisión presidencial viene muy bien, dentro, repito, de la esfera política y de la esfera técnica de acuerdo a nuestras consideraciones. Correcto, Cristóbal. Vamos con usted, Rodrigo Gómez de la Torre. En efecto, mucho se ha dicho respecto de que esta decisión pasó evidentemente por un aspecto de carácter más político que técnico, pero ¿cuán real
¿cuán real resulta pensar en que tendrá una afectación directa, por ejemplo, en la generación de empleo como tal, una afectación para los trabajadores en general? Su micrófono, por favor, Rodrigo. Ahí estamos. Sí, creo que es importante reconocer que el salario per se no cambia cosas mágicamente, como bien lo dice Cristóbal. Hay que hacer un ajuste de varios aspectos. Es fundamental entender que el alza salarial que se ha dado los últimos años, que también ha caído, y en esto quiero ser un poco más claro. Cristóbal le ha dicho que sí tiene un componente técnico, pero que es más político. No. El alza se ajusta específicamente a un compromiso de campaña de segunda vuelta 100% político, porque la técnica está determinada en un acuerdo ministerial con una serie de fórmulas y proyecciones y betas y deltas, y la parte legal está estipulada en el consejo, en el acuerdo, o aunque le incomode, en el artículo 118 del Código del Trabajo. Eso está clarito. Entonces, esta es una decisión política. Es una decisión política que probablemente, si tuviéramos un empleo pleno que esté en el 60, 65%, tenga un mecanismo de reactivación económica para dinamizar la economía. Pero cuando somos un poquito más pragmáticos y tal vez un poquito más técnicos, y hacemos una evaluación y decimos, primeramente, cuando el presidente anunció, y esta parte no quiero dejarla de mencionar, dijo, voy a dar una noticia que traiga gran alegría a los ecuatorianos. Y nuestra posición siempre fue, qué bueno, que esa alegría, así como nosotros hablamos de cara o cruz, y yo les mencionaba, cara, cruz o filo. Cara, los trabajadores, que traiga alegría a los trabajadores. Cruz, que traiga alegría a los empleadores. Y pocas veces cae en filo. Y ese filo es los 7 de cada 10 ecuatorianos, que este salario, por más que sea de 25, de 5, de 50, de 100, de lo que queramos, no les llega por ninguna parte porque no tienen empleo. Entonces, el problema aquí es cómo sobrellevar un problema de empleabilidad, porque ese tema no lo estamos afrontando. Y si bien en el Consejo ya hay acuerdos, el otro anuncio que hizo el presidente es que se viene la ley de inversiones. Qué bueno que venga la ley de inversiones, porque creo que en la ley tributaria se retiraron algunos beneficios para zonas especiales de desarrollo. Pero ¿y para cuándo viene la ley laboral? Porque la norma laboral ha sido uno de los frenos a la inversión en el Ecuador los últimos 8 años. Rodrigo, antes, eso también vamos a abordar en esta charla, pero antes de profundizar en ese tema, que lo vamos a hacer ya mismo, le pregunto puntualmente. Usted está cuestionando, está advirtiendo que no es una decisión técnica, sino una decisión política, la fijación del monto de $425 del salario básico unificado. Le pregunto a usted, ¿el sector empleador de este país tendrá la capacidad de solventar el impacto económico que implica este encarecimiento de la mano de obra con el aumento del salario básico? No quisiera hablar del sector empleador, quisiera hablar de empresas particularmente. Hay una encuesta que Cristóbal le hacía referencia unos días atrás, si no me equivoco, y decía que se han investigado y que hay un porcentaje de empresas que han subido el salario en 2020 y que hay un 14% de empresas que prevé subir salarios el 21 y que prevé subir salarios del 2022. En efecto, esa encuesta es real. Es hecha por PricewaterhouseCoopers, que es una empresa muy seria. Pero esa encuesta es realizada a las 300 más grandes empresas del Ecuador y multinacionales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos damos la vuelta y saliendo de la radio nos vamos y preguntamos a la tienda de la esquina o al comedor que está al frente? ¿Qué pasa con ustedes, señores, como microempresarios, reconociendo que pymes en el Ecuador son más del 95%? Como lo dijo el presidente, el alza salarial es un golpe muy, muy fuerte para el sector empresarial. Palabra más, palabra menos. Y habrá empresas, como digo, dentro de las 300 probablemente, que les sea más fácil
manejar este incremento salarial, y habrá otras que no les sea nada fácil manejar el incremento salarial. Y lo que sí nos preocupa a nosotros, más allá del cumplimiento o no de esto, porque el sector privado lo va a cumplir, el sector formal de la economía, es cómo esta alza puede comprometer la generación de nuevas fuentes de empleo. Porque nuestro problema, y esto lo conversé con alguien en presidencia, que por otros temas tuve que asistir a una reunión y me encontré así en pasillos con alguien y le decía, por favor, alcen lo que quieran, pero no comprometan. Y así, alcen lo que quieran, esto ya es político, pero no comprometan la generación de nuevas fuentes de empleo. Entre septiembre del 2021 y octubre del 2021, de acuerdo a los datos del INEC, y estoy anhelante de ver los datos de noviembre, se perdieron 160,000 puestos de empleo. 160,000 puestos de empleo. Estamos lejísimos de llegar a lo que teníamos en el 19. Estamos recién en un proceso de recuperación económica. Todavía no estamos en reactivación. Y tenemos que llegar a crecimiento. Recuperémonos, reactivemos economía, que ya veníamos hablándolo antes de la pandemia, y pensemos en que lo que requerimos es crecimiento y que venga inversión privada, porque necesitamos inversión fresca en el Ecuador, porque de la inversión viene la producción y de la producción viene el empleo. Lamentablemente no tengo y no tenemos, ni Cristóbal, ni tú, Fabricio, ni Berlis, ninguno de nosotros cuatro tiene la lámpara de Aladino. Y como si yo la tuviera, me encantaría tener la lámpara y frotar la lámpara y que me salga un genio, como sea, puede ser un genio cascarrabias también. Y pedirle 3 deseos. Solucione el problema de desnutrición crónica infantil. Apaliemos el problema de pobreza y generemos 5 millones de puestos de empleo. Para no decir que vamos a hacer todo perfecto. Pero son mis 3 grandes deseos para el Ecuador. Y incluiría en un cuarto, si me dan un bono, el tema, eliminemos la corrupción y que a los corruptos se les caigan las manos de ser posible. Correcto, Rodrigo. Voy con usted, Cristóbal, y a propósito de lo dicho por Rodrigo Gómez de la Torre, justamente el día de ayer, Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, en diálogo aquí en A Primera Hora, hacía referencia que quizá este incremento no tenga un impacto importante en cuanto a las grandes empresas respecto de sus trabajadores, pero sí en las pequeñas y medianas empresas. Por ahí, entonces, invitarle a evaluar un poco justamente este impacto de esta medida. A ver, no existe evidencia técnica. Si la Tenemos técnica es lo dificultad con la conexión, Cristóbal. que tiene que marcarse. No existe evidencia técnica que marque una relación. Ahí estamos. Sí, ahí ya lo volvimos a escuchar. Repita, por favor, de que no existe la evidencia, por favor. No existe una evidencia técnica que haga relación entre los valores salariales o un aumento salarial o una revisión salarial en las dificultades de empleabilidad en el Ecuador. No existe, ni siquiera existe un análisis en ese sentido. Y podríamos retrotraernos al año 2012, en el que se hizo una revisión salarial de aproximadamente $28, que representaba un valor casi del 10% del valor fijado en esa época. Es decir, era muy importante. Y en los años subsiguientes no se pudo evidenciar una relación entre esa decisión y los problemas de desempleo o los problemas de empleabilidad en el Ecuador. Entonces, esta teoría del fatalismo, esta teoría del cuco, no se sustenta en ninguna evidencia técnica bajo ningún concepto. Nosotros obviamente estamos conscientes de que esto implica un esfuerzo para el sector empleador, por supuesto que sí, en términos de liquidez, pero no confundamos liquidez con el desempeño, el macroeconómico, que también tiene incidencia con el salario básico, porque el salario básico unificado, como hemos mencionado en estos micrófonos, no va destinado a ningún tipo de adquisición suntuaria o a ninguna cuenta offshore.
va a la adquisición de productos y servicios que los propios empresarios, que los propios empleadores producen. ¿Ya? Es decir, que la trazabilidad de ese dinero puede de una u otra manera constituirse en un elemento positivo que dinamice el tema económico, que permita la trazabilidad de ese dinero más veces, que eso siempre es importante dentro de un aspecto, dentro de un escenario de contracción económica. La crisis norteamericana de los años 30 lo demostró fehacientemente. Adicionalmente, creo que es importante el enfocarnos en algo que me parece importante, el denostar a veces de una decisión política. Cuando nos encontramos frente a problemas políticos, creo que es un error. Creo que es importante darles respuestas políticas a problemas políticos, cuando lo político tiene que ver con lo público. De acuerdo a la ciencia, lo que establece la política es justamente el tratamiento de lo público. A veces se confunde lo electorero con lo político y creo que eso es un error conceptual. ¿Qué mejor que el que mañana más tarde se valide la presencia del tripartismo en materia laboral para la definición de la política pública tan necesaria como, por ejemplo, en la tratativa de la reforma laboral, que va a constituirse también en un mecanismo de apoyo al tema de la empleabilidad, pero no tampoco en la respuesta a que esto efectivamente sea posible. La única receta mundialmente probada, no solamente en el Ecuador, mundialmente probada, que va a permitir generar empleo, que va a permitir que Aladino le conceda los deseos de Rodrigo, es el crecimiento económico. No hay otra, no existe otra. Y el crecimiento económico tiene mucho que ver con temas de política pública, temas de eficiencia productiva y de ética en el comportamiento y conductas de todos. Y obviamente de un compromiso del sector de los trabajadores de efectivamente aportar con su trabajo denodado a que esa productividad y ese crecimiento económico se logre. Entonces, la teoría, repito, la teoría del fatalismo creo que no cabe en lo absoluto. El que se haya producido en el año 2021 bajo evaluaciones técnicas un fraude a los trabajadores, al decirse que no iba a haber inflación en el Ecuador en el 2021 y que por el contrario iba a existir una deflación, se nos dijo por parte del ministro Ich. Y hoy la realidad nos dice que la capacidad adquisitiva de los salarios se han perdido en el aproximadamente 1.6, 1.8%. Entonces, creo que estos son factores que también hay que... Correcto, doctor Cristóbal, buen día. Con alguna intermitencia, pero salió bien su alocución. Rodrigo Gómez de la Torre decía, bueno, digamos, primero voy al comentario que yo hacía el día de ayer en este espacio sobre esta decisión del presidente Lasso. Digo, creo que todos queremos que los ecuatorianos ganemos más, que los trabajadores en relación de dependencia tengan un mejor salario. Creo que nadie se puede oponer a eso. Pero claro, luego de esta decisión, yo sí anotaba el día de ayer que debería venir una serie de medidas complementarias que no se queden solamente en el aumento del salario. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estímulos para el sector comercial, para el sector industrial, de manera que el costo de la mano de obra no provoque un encarecimiento del producto final al consumidor? Yo le pregunto a Rodrigo Gómez, ¿siente que esta medida se la ha tomado de modo aislada o usted ve que en el horizonte el gobierno sí va a preparar medidas complementarias a esta decisión de aumentar el salario básico unificado? Rodrigo Gómez de la Torre. Un titular y el primer párrafo. La concesión del Premio Nobel de Economía de este año ha venido a demostrar aún más un mito que tiene décadas de antigüedad y que consiste en creer que aumentar salarios mínimos cuesta empleos. 14 de octubre de 2021. El premio fue otorgado a David Card, Joshua Angrist
y Guido Immens por la investigación del mundo real en la década de los años 90, el cual demostró empíricamente que la idea defendida por los economistas conservadores, según la cual salarios mínimos más altos significan menos empleos, no se basa en hechos. Esto de aquí puede sostener algunos aspectos. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la economía está en un nivel de informalidad impresionantemente alto, donde el incremento del salario básico no va a ser para muchos, va a ser más bien para unos pocos. Lo que estás mencionando, Fabricio, es precisamente lo que ha mencionado en otros paneles representantes de los trabajadores, no de los empleadores. Eso es lo más interesante. Precisamente decían, el problema de esto es que esta idea de que el salario se ha levantado y que todos van a tener más capacidad económica de gasto, no necesariamente va a generar soluciones, porque en el sector de la economía va a generarse un efecto inflacionario especulativo, y la parte especulativa la pongo yo, pero ellos decían que va a generarse un efecto inflacionario que va a derivar en que tengamos más salarios, pero el costo de vida suba mucho más que el alza salarial. Y días atrás, precisamente en estos micrófonos, conversando con Edwin Bedoya, yo le comentaba una anécdota que me pasó a mí con un trabajador en el año 2008-2009. En el 2008 fue cuando se elevó el salario en $30, y en esa época se estaban desmontando un pocotón de fondos y el gobierno le inyectaba cualquier cantidad a la economía. Curiosamente, lo mismo que sucedió en 1930. El gobierno norteamericano le inyectó recursos a la economía. Seamos prácticos, el gobierno actualmente le está retirando recursos a la economía a través de nuevos impuestos y nuevas contribuciones. Pero lo que decía justamente un trabajador, me decía, me acuerdo de esa conversación, sentados en una grada, le decía, oye, ¿y cómo vamos a hacer? Yo tengo ahorita que subir $30. La producción no ha subido, los precios de venta no los tenemos regulados, no han cambiado, más bien vienen unas alzas en otros insumos para producir. ¿Y cómo hacemos? Me dijo, vea, señor Rodrigo, realmente usted ya verá cómo paga. Nosotros estamos más jodidos, perdón la palabra, pero así fueron las palabras literales, estamos más jodidos que usted. Le digo, ¿pero por qué? Si yo soy el que tengo que ver cómo pago. Me dice, sí, pero usted me sube los 30 y el día de mañana en la tienda me suben 40. Entonces yo salgo perdiendo. Y esta fue la reflexión de un trabajador. Yo no te puedo decir si tenía, creo que había terminado el colegio, el trabajo en el campo, hay que ser reales. No es que tenía título de licenciado, doctor, PhD, pero tenía algo que es muy importante, que es el sentido común. Y lo que digo, salgan ustedes, no vayamos a las grandes empresas, no leamos solamente las encuestas del Twitter. Salgamos un poco y conversemos en la calle y preguntémosle al comedor de la esquina. Preguntémosle a ese comedor de la esquina que le acaban de bajar el aforo del 70% al 50%, que todavía no acaba de salir adelante, y que le dicen ahora tiene que subir $25 a sus trabajadores, y además le estoy bajando el aforo. A ese pequeño comercio que está viendo cómo sale adelante y que todavía no acaba de dinamizar sus ventas y que requiere de producto importado y le acaban de subir 300, 400, 500, hasta 800% en el costo de los fletes. Preguntémosle a ese agricultor mediano que trabaja con salarios mínimos vitales, que está comprometiendo el cómo sacar su producto hacia el mercado internacional porque no hay buques y no hay contenedores. Y preguntémosle también qué va a hacer cuando con el tema de los insumos para producción, que al no haberlos o estar extremadamente caros y hay que manejar la economía y controlar ciertos gastos, la productividad por la ausencia de insumos se va a bajar. Rodrigo, le voy a trasladar simplemente una pregunta, un comentario que hace un oyente. Dice, ¿cuál es entonces la solución? Nunca más subamos los salarios. Dice, básicamente, eso dice nuestro oyente y le traslado. Rodrigo. O mantenernos en estos aumentos de $3, $5, que son mínimos. Claro. No es solamente un no subamos los salarios. Así como se requiere una reforma laboral de jornadas, de jubilación patronal, de que la estabilidad se la gane por eficiencia, efectividad y productividad, también tengamos una reforma en donde el salario dejemos de fijarlo una vez al año por decisiones políticas.
O como dice Cristóbal y anota con entre comillas, técnicas. Planteemos que el salario sea fijado en base a reglas de mercado y que sea fijado por producción y por productividad. O sea, para que no haya las reglas técnicas. Porque si las técnicas son malas, las políticas son peores. Porque las políticas terminan siendo, aunque el presidente hace la aclaración, y me llama la atención que haya hecho la aclaración, la decisión del salario es popular, no populista. Para mí yo me hubiera saltado el comentario, pero eso soy yo. Y eso que verán que soy bien lengua, digo nomás las cosas. Pero el tema es este. Si lo técnico no está bien, lo político es político, y lo político cayó de un compromiso de campaña. Entremos a que el salario se fije en función de reglas de mercado, producción, productividad, y que la estabilidad laboral también sea en base a eso. Porque un empleador, un empresario, un emprendedor que tiene un buen trabajador, lo último que quiere es despedirlo o es desvincularlo, porque es su compañero de trabajo. Somos complementarios, como le decía, lo comentábamos con Cristóbal en el Consejo. En algún momento salió el comentario, es que somos opuestos dentro del Consejo, y yo salté y dije, nosotros no somos opuestos, somos complementarios. Pero si nosotros no nos damos cuenta que si seguimos subiendo salarios de términos políticos, un empleador que tenga la capacidad de hacer un cálculo y diga, ok, yo necesito invertir $10,000 o $20,000 en una máquina que me reemplace 3, 4, 5 puestos de empleo, y un trabajador cuesta $6,000 al año y la máquina la devengo en 5 u 8 años, vamos a entrar a vivir en términos prácticos y pragmáticos lo que se llama la tercera, ojo, hablo recién de la tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, que ya es una mecanización mucho más agresiva, o quién sabe, ya estamos hablando en el Ecuador de la quinta revolución industrial, que tiene que ver ya con robotización. Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de trabajo, y que el mundo, aunque no nos agrade y no queramos aceptarlo, el mundo está cambiando 100 veces más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Correcto, Rodrigo. Cristóbal, es importante una reacción suya sobre esto dicho por Rodrigo Gómez de la Torre respecto de estos incrementos desde el punto de vista de lo político, porque en efecto, durante la campaña electoral, el ofrecimiento del ahora presidente de la República, Guillermo Lasso, fue incrementar el salario básico unificado hasta alcanzar los $500. Digamos que apuntando hacia ese objetivo, se ha dado un primer paso con estos $25 a partir del próximo año, y se podría entender que la misma lógica se adoptaría en los siguientes años hasta culminar el actual periodo de gobierno. ¿Qué criterio le merece? Correcto, yo comparto su proyección, yo comparto su análisis, en el sentido de que esta debería ser la lógica para los próximos 3 años. Pero hay que apuntar algo que es importante. Lamentablemente, mientras que el salario se siga analizando y se lo siga viendo como un costo o como un análisis lineal, vamos a seguir teniendo esta misma suerte de disquisiciones, esta misma suerte de ganadores, perdedores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el derecho laboral, en esencia, es un derecho de carácter social, que principalmente enfoca la posibilidad de bienestar, de nivel de vida de personas. De eso se trata el salario. El salario no es un número etéreo, no es un tema de oferta y demanda. Esta es una discusión que se ha planteado más de 300 años y creo que cada vez se lo entiende menos. Tanto es así que nunca se concatena el tema del salario, por ejemplo, a temas de productividad, a temas de eficiencia y principalmente a temas de equidad. No puede ser posible que en el Ecuador de la necesidad de la reactivación, la brecha entre las personas que más ganan y las personas que menos ganan llegue a ser, ¿ya?, de 14 a 1.
Eso en términos sociales es total y completamente inequitativo. Cuando el gran empresariado, cuando el gran empleador lo que hace es distribuir la rentabilidad de ese ingreso a un segmento muy pequeño y no una redistribución adecuada del ingreso o de la rentabilidad del capital, ahí estamos hablando de una suerte de ineficiencia social y de una inequidad tremenda. De eso también tendríamos que hablar. De eso también tendríamos que hablar y planteándonos como una reflexión sobre el cómo actuamos, sobre el cómo decidimos. Y lo que hoy día marca el presidente de la República fue lo que ya decidió 4.600.000 personas. Es decir, creo que si es que eso no tiene valor en términos políticos y en términos éticos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ahí sí estaríamos en un gravísimo problema. El ejercicio de la democracia en la decisión pública no tenga valor, ahí sí estaríamos en un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque no me conviene o porque me resulta demasiado caro, y ahí ningún tipo de reflexión, ni siquiera las que se le hagan cuando uno esté sentado en una grada, cabrían, porque ahí cada quien sería jale para su lado y sálvese quien pueda. Creo que no es por ahí. Creo que deberíamos también hablar de este tipo de temas, del tema de la redistribución del ingreso. Deberíamos hablar sobre la eficiencia productiva, sobre el costo del dinero, sobre el vía crucis que implica la tramitología pública, porque aquí hay que tener recursos para atender al Estado. Pero para eso debería, le pregunto yo, esto que usted está planteando, ¿debería hablarse en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios o en otro espacio, doctor? Se lo ha hecho Fabricio. Sí, se lo ha hecho. Rodrigo, o sea, porque, ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque daría la impresión, perdóneme, pero daría la impresión de que ese organismo básicamente se activa cuando hay que fijar el salario básico unificado. Y no se activa para otros temas como los que planteo. Por eso le pregunto si se ha activado el Consejo en este tema. Lamentablemente, No. El Consejo se ha convertido en una suerte de análisis única y exclusivamente salarial. Rodrigo planteaba en el último Consejo la necesidad de que seamos convocados por el ministro, quien lo preside, con mayor frecuencia para, por ejemplo, tratar el tema de la reforma laboral. Ojo, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tiene la categoría, Fabricio, del Consejo Sectorial, a partir del 55 de la Ley de Participación Ciudadana, es decir, del ente de generación de política pública sectorial. Pero solamente somos convocados entre noviembre y diciembre de cada año. Y eso es un error. Cristóbal, porque efectivamente, dígame, Rodrigo. Sí, Rodrigo, por favor. Creo que en estricto apego a la verdad, y tú estabas en el consejo anterior, el 2019 y 2020 tuvimos sesiones permanentes en donde se trataron un sinnúmero de acuerdos. Si tú recién hubieras entrado al consejo, yo valido tu comentario. Pero más bien nuestra exigencia es que se retomen las reuniones permanentes del consejo, en donde discutíamos qué pasa con las jornadas laborales, qué pasa con las jubilaciones patronales, qué pasa con los teletrabajos, qué pasa con los temas el tema de equidad e igualdad con la mujer. Estos temas sí se discuten en el consejo. Más bien este año, el 2020, a pesar de haber sido un año muy atípico por todo el efecto de pandemia y teletrabajos y un poco de vainas, pues fue un año que el consejo se reunió a lo largo del año, tal vez no con la frecuencia que nos gustaría, pero sí hubo reuniones. Más bien este año es que nos hemos demorado en reunirnos. Pero el 2019, Cristóbal, contigo. Tuvimos Contigo, 7 reuniones. 7 reuniones. Y en esas reuniones, como tú bien planteas, se acordaron temas importantísimos. Exactamente, entonces el consejo sí. Entonces el consejo sí cumple otras funciones, donde el salario es del 10%. Conserva incidencia. Tú, principalmente tú, cuando se planteó el tema de la necesidad de que el presidente Moreno eleve lo discutido dentro del Consejo a propuesta de reforma normativa de la Asamblea, cuestionabas el hecho de que no se lo haga. Entonces, el reunirse
Cuestioné que no lo haya hecho. Así es. Sí, y ahora que estamos cuestionando que cualquier reforma laboral primero pase por el Consejo, porque no solamente es el ente tripartito de carácter consultivo de la Comisión Sectorial Ecuador. El Consejo Nacional del Trabajo es el ente tripartito, es la institución que se materializa en el Consejo desde la Organización Internacional del Trabajo en base a acuerdos suprajurídicos en el Ecuador. Correcto. Son acuerdos internacionales. Esto va más allá de la norma ecuatoriana. Yo pregunto ahí, Rodrigo, el reunirse por reunirse creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Hemos tenido por eso hay que tratar el tema. Amplísimas discusiones sobre temas de jubilación patronal, sobre reforma, por ejemplo, en los contratos ocasionales, sobre el contrato de emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en dónde ha quedado eso? En el archivo del Ministerio del Trabajo. Esa es la verdad. Ahí entonces, si es que lamentablemente no tenemos incidencia, si es que lamentablemente la decisión del poder público, que es la que ejecuta y hace reales estos consensos, no se lo da, básicamente nos convertimos en una suerte de cafetín. Entonces creo que es importante darle al Consejo la capacidad de incidencia. Reuniones, 50,000. Resultados es lo importante, porque, vuelvo y repito, lo que la gente espera no son discusiones superfluas, lo que la gente espera son soluciones concretas. Y creo que... Pero eso pasa por el poder público también, pasa por la autoridad que tiene que tomar decisiones. Y ahí nosotros podemos tener la mejor buena voluntad o la peor voluntad del mundo, no importa qué hagamos. De hecho, podríamos, y tomamos mucho café en el Consejo, eso sí debemos considerarlo, y hay que llevar leche para la próxima. Pero inviten al café sin leche. Pero en términos reales, sí, es una suerte, es un consejo consultivo o un consejo sectorial que tiene carácter de consultivo, pero dependemos de una autoridad sectorial que también tiene que asumir la importancia y la relevancia que el Consejo Nacional del Trabajo tiene. Caballeros, para ir cerrando, en honor al tiempo, les pregunto si ya fueron convocados, si ya el Consejo fue convocado para conocer la decisión del presidente. Rodrigo. No se ha visto, no se conoce. Ya, y le pregunto a Cristóbal Buendía, cuando se convoque, ¿cómo se debería instrumentar el decreto ejecutivo? Porque el decreto ejecutivo dice disponer al ministro de Trabajo que ponga a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del salario básico en 425. ¿Cuál es el procedimiento en estricto rigor jurídico, doctor Buendía? El artículo 118 del Código del Trabajo, porque nos encontramos ahorita en la esfera del consenso, dado que se amplió el plazo de discusión o de análisis de posibilitar este consenso hasta el día 22 de diciembre. Por eso es que se hace esto, el que efectivamente sea el Consejo al interno quien tome la decisión unánime, porque así dice la norma, de que sea unánime y que esto sea puesto en conocimiento del ministro de Trabajo para la emisión del acto administrativo correspondiente. Entonces, lo que se transforma el pronunciamiento presidencial es un insumo para el consenso porque nos encontramos en ese espacio, Fabricio. Correcto, y solamente con esto, un minutito para cada uno. El presidente ha anunciado la presentación de la reforma laboral en enero. Rodrigo, ¿ha habido algún acercamiento en estas horas o está previsto un acercamiento previo con el sector empresarial, con el sector empleador por parte del Ejecutivo para conocer al menos el contenido de lo que se pretendiera enviar a la Asamblea en enero próximo? Rodrigo. No hemos tenido ningún acercamiento hasta lo que yo conozco, a nivel del Consejo tampoco, pero yo sí me pregunto, lo que anunció el presidente fue una alza salarial, no fue un insumo. El acto político fue un acto político de un incremento salarial. Entonces ahora lo vamos a someter al Consejo para que el Consejo tenga que tomar la decisión sobre una suerte de hecho consumado. Perdón, con todo el respeto, pero no funciona tan así las cosas. Es como que nosotros ¿qué pasa si se planteaba al revés? Que no haya incremento salarial y que el sector de los trabajadores tenga que acordar
que no haya incremento salarial cuando ya desde la Presidencia de la República dijeron que no había incremento. Los consensos son consensos, no son imposiciones, con todo el respeto. Correcto. Un minuto para Cristóbal Buendía. En el mismo sentido, ¿ustedes aspirarían a que el sector laboral, el sector de trabajadores, también conozca antes del envío a la Asamblea Nacional el texto de la reforma laboral, Cristóbal? Se quedó congelado. Se me quedó congelado de la pregunta, creo. Bueno, voy a cerrar. Ahí lo tengo de nuevo al doctor Buendía. ¿Me escuchó, doctor? Terrible. Sí, te escuché perfectamente. Qué lástima. El internet es pésimo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, doctor. A ver, le decía que el presidente de la República, quiere una acotación nada más, Fabricio. El presidente de la República lo que planteó es que la reforma laboral se lo va a poner en consideración ciudadana para que sea tratado por aproximadamente 120 días. Y una vez que se esgrima ese análisis, iba a ser puesto en consideración de la Asamblea para su tratativa. Entonces, creo que esa precisión es importante. Adicionalmente, lo que Rodrigo plantea, que iríamos al Consejo sobre una suerte echada, yo creo que es importante que este tema se trate, este tema se analice y se marquen las posturas. Creo que es importante que el país conozca esto, porque aquí no estamos hablando de un tema de bandos o de intereses de cada uno. El Consejo es un ente que tiene que darle respuesta al país. La responsabilidad de representatividad que tenemos es para darle una respuesta de cara a los intereses del país. Entonces no es un tema de carácter gremial, esto no es una discusión gremial, esto es una discusión de política pública que creo que es importante que si es que mañana más tarde hay un disenso, como ha existido en el caso de los trabajadores, marquemos la postura y que obviamente nuestros representados y el Ecuador entero marque su conclusión sobre estas posturas. Creo que eso es lo responsable, ¿no? Creo que eso es lo correcto. Nosotros hemos participado de todos los espacios en los que hemos podido justamente expresar esta postura, Fabricio. Entonces, creo que es importante el que se exprese esto, se lo deje total y completamente decantado y que, obviamente, vuelvo y repito, los ciudadanos saquen sus propias conclusiones, como usted lo suele decir, Fabricio. Correcto. Le agradezco a Cristóbal Buendía. Valoro mucho que se haya conectado con las dificultades, porque sé que está fuera de Quito, está en la región amazónica. Valoro mucho por aquello. Y también a Rodrigo Gómez de la Torre, siempre los dos abiertos para conversar. Al final, como digo, las conclusiones las tiene nuestra audiencia. Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias. Gracias a Cristóbal Buendía. Aquí en el panel, Cari Cruz, por Sonorama, la gran señal nacional, y el informativo a primera hora, analizando las implicaciones de la fijación del aumento de la fijación del nuevo salario básico unificado. Nos han dicho que no ha sido convocado todavía el Consejo. Y hay expectativa por cómo se instrumentará justamente este anuncio presidencial. Pendientes de aquello. Pausa y volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.